cette rencontre avec les protagonistes d'un projet, de deux projets que nous avons. Moi, je suis très heureux de vous recevoir au siège de l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi. Et simplement vous dire que je laisserai ceux qui portent ce projet l'exposer devant vous. C'est un projet que nous avons retenu au niveau de l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi et que nous finançons dans le cadre de l'appel à projet qui a eu lieu l'année dernière. Ça me donne l'occasion d'exposer devant vous que l'Eurorégion a présenté son plan stratégique eurorégional 2014-2020 en décembre 2014 à Hendaye, devant plus de 300 acteurs de la coopération. Cette stratégie eurorégionale, c'est une première en Europe à l'échelle d'un territoire transfrontalier de plus de 5,5 millions d'habitants. Eh bien, cette stratégie a fait l'objet de nombreuses séquences de concertation et d'un appel à contribution très large. De ce processus ouvert ont émergé les 4 priorités de la stratégie eurorégionale, déclinées en plus de 40 actions. Ces 4 têtes de chapitre sont la citoyenneté eurorégionale, l'économie de la connaissance, de l'innovation et la compétitivité des entreprises, faire du territoire eurorégional un territoire durable et avoir une gouvernance ouverte. Les 2 projets qui sont aujourd'hui présentés entrent dans les priorités du plan stratégique. D'abord au niveau du plurilinguisme, puisque notre objectif est d'avancer dans le degré de connaissance et d'utilisation des langues de l'Eurorégion. Et donc dans le projet, ici, il s'agit d'analyser la situation linguistique de l'Eurorégion et de sensibiliser la population à l'intérêt de la maîtrise des langues de l'Eurorégion. La citoyenneté eurorégionale est un axe majeur de notre projet stratégique, favoriser la connaissance mutuelle entre Aquitains et Euskadi en privilégiant les actions en direction de la jeunesse. Donc il s'agit de soutenir les actions des activités sportives, culturelles, à caractère social pour promouvoir la compétence mutuelle et les relations entre les jeunes de l'Eurorégion. Et l'emploi transfrontalier. C'est une ligne d'action de notre plan stratégique, développer un bassin d'emploi eurorégional. En commençant d'abord, évidemment, par un diagnostic eurorégional sur la situation de l'emploi transfrontalier et l'analyse de ses potentialités. Et l'organisation aussi de stages transfrontaliers avec formation linguistique et autres actions complémentaires. Je voudrais vous dire que le groupement européen de coopération territoriale assume depuis 2012 la conduite unifiée de l'appel à projet Aquitaine-Euskadi. Précédemment, c'était les fonds communs Aquitaine-Euskadi. Depuis, plus de 110 projets représentant plus de 2,1 millions d'euros ont été approuvés en 3 sessions annuelles. Ils touchent à des thématiques très diverses et participent à la vitalité de la coopération transfrontalière. Nous allons, en 2015, bientôt, publier un nouvel appel à projet portant sur la culture, la jeunesse et le plurilinguisme. Et je vais laisser maintenant la parole zueri emaiten dut hitza aurkez dezazuen zuen proiektua
eta gure sustenguarekin egiten duzuen eta eginen duzuen proiektua. Mil esker, bene. Mil esker, François. Je suis très heureux de rester l'agence de développement Bidasoa Activa. C'est vraiment important de rester avec vous et c'est vraiment une confiance a nos projets una nouvelle fois. Buenos días, pues efectivamente, lo decía antes, queríamos presentaros los dos proyectos que van a ser financiados por la Euroregión Euskadi Aquitania, que vamos a trabajar desde Bidasoa Activa. Y bueno, lo hacemos realmente con el vicepresidente de la región de Aquitania, aquí en la sede de la Euroregión en Hendaya, y es para nosotros pues realmente, en cierta manera, un respaldo a un trabajo que no es nuevo, un trabajo que venimos realizando desde hace mucho tiempo, dando, como decimos nosotros, pequeños pasos, pero pasos firmes y seguros en la cooperación transfronteriza. Somos unos socios fiables, ya conocidos también en la Euroregión, porque creo que hemos hecho, lo digo de una manera muy honesta y también con la tranquilidad y la seguridad de que hemos hecho siempre, digo, un trabajo firme, seguro, que hemos dado pasos firmes, como digo, también en la cooperación, desde una escala muy pequeña, la de las ciudades, que es la que creo que realmente está dando los pasos que avanzan hacia la cooperación real entre ambos lados del río Bidasoa. Y es lo que a nosotros nos da confianza para seguir adelante. Decía que no es una cooperación nueva, es una cooperación que lleva años. De hecho, hay más de 24 proyectos que se han presentado a lo largo de todo este tiempo, más de 400.000 euros financiados por la Euroregión en proyectos que luego se han convertido realmente en una realidad tangible para los ciudadanos, porque si algo tenemos claro aquí en el Bidasoa es que la cooperación transfronteriza tiene sentido si realmente luego los ciudadanos consideran y ven que es realmente práctica y facilita su vida diaria. Y sabemos mucho de la vida diaria en la cooperación transfronteriza en el momento en que tenemos las necesidades de un transporte público que nos conecte diariamente entre Irún o Hendaya, o las necesidades de la formación, o las necesidades de empleo, además pues de las lógicas relaciones que podamos tener en otros ámbitos pues más relacionados con la cultura o con el turismo. Trabajamos con la AGLO, trabajamos con la Euroregión, trabajamos con la Eurociudad Vasca también, pero nosotros aquí en Bidasoa Activa y en el Consorcio Transfronterizo, como digo, damos pequeños pasos que esperemos que sirvan para que mejore lo que es sin duda una vida diaria y cotidiana en común que queremos seguir haciendo entre los municipios de un lado y otro lado del Bidasoa. Dos programas y dos proyectos que, como he dicho antes, van a ser financiados por la Euroregión. El primero de ellos, que tiene el nombre de Estudio Analítico y Propositivo, que permite identificar las dificultades que existen para el desarrollo de estancias formativas transfronterizas, un título que es bastante largo y que voy a intentar ponerlo en un lenguaje algo más sencillo. Vamos a ver, nosotros tenemos, sabéis que realizamos muchas prácticas formativas con alumnos que precisamente no están en el ámbito de los cursos reglados. Hacemos una formación que luego necesita de unas prácticas. Esas prácticas, si las queremos realizar al otro lado del Bidasoa, en territorio francés, pues existen problemas de tipo jurídico para que esas prácticas se puedan realizar con este tipo, como digo, de personas que realizan una formación ocupacional de cursos que no están reglados. La cobertura jurídica que se ofrece desde el Gobierno vasco para la realización de estas prácticas solo sirve para que puedan ser realizadas dentro del ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco y no cabe la posibilidad de realizarlas, digo en Francia o digo en Aquitania, pues que no es posible realizarlas siquiera en Hendaya, ¿no?, que es el municipio que tenemos más a mano, y deberíamos de recurrir pues a los programas que ya son conocidos como el Erasmus, ¿no?, cosa que tampoco es posible al ser una formación ocupacional de cursos no reglados, ¿no? Entonces, realmente ahí se produce un vacío que nos limita mucho a la hora de poder desarrollar estancias formativas de carácter transfronterizo. La propuesta que hemos hecho, el proyecto que hemos presentado a la Euroregión y que va a ser financiado, lo que va a intentar este proyecto, este estudio,
es que se identifiquen qué dificultades existen para estas prácticas formativas de personas residentes en España que quieran, como digo, hacer estas prácticas en un entorno productivo que esté ubicado en Francia o viceversa, en los dos sentidos, y que de alguna manera este estudio proponga medidas y mecanismos que permitan solventar tales dificultades. Bueno, ¿qué esperamos de ello? Pues que lógicamente esto pueda suponer un incremento de la empleabilidad de las personas que puedan participar en estos programas de prácticas transfronterizas. Insisto, porque me parece interesante, hablamos de cursos de formación ocupacional y de cursos, por lo tanto, no regladas, donde se producen situaciones o porcentajes de personas con mayores problemas de empleo, y que también posibilitemos un mejor conocimiento de la lengua, de las tres lenguas de los dos países, ¿no? Hasta la fecha, para facilitar el conocimiento idiomático a ambos lados de la frontera, en el caso de Vidasoa Activa se han desarrollado diferentes programas encaminados a promover su aprendizaje, como cursos de formación, actividades culturales y sobre todo deportivas conjuntas. Sin embargo, cuando hemos pretendido llegar o ligar el aprendizaje del idioma a un ámbito ya laboral, pues nos hemos encontrado con estas dificultades que os digo. Realmente no es posible que estas personas se trasladen a este lado o viceversa para continuar sus estancias formativas en un entorno de empresa. Y es lo que queremos, como digo, superar. Y espero que lo podamos hacer y que nos sirva además estos mecanismos o este estudio que nos ofrezca mecanismos de salida a esta problemática que tenemos para ir más allá, para hacer semanas de empleo, por ejemplo, transfronterizas, para hacer actividades de formación transfronterizas, talleres de empleo con la GLO, que hay una necesidad en común para hacerlos, que superemos estas barreras y estas limitaciones de carácter jurídico o legal, para que sigamos avanzando, como digo, en asuntos que realmente sí interesan a muchos ciudadanos que pueden encontrar una opción o una oportunidad de empleo en este lado o viceversa, en el otro lado del Bidasoa. Este sería uno de los proyectos que vamos a poner en marcha, por cierto, a través de la Fundación Novia Salcedo, que es la adjudicataria de este trabajo. En el segundo caso, con la jefatura del proyecto a través de la Universidad del País Vasco, vamos a poner en marcha un programa experimental de integración transfronteriza a través del surf, en este caso en Hendaya, para alumnos del PCEPI de Irún y de jóvenes del Ayuntamiento o de la ciudad de Hendaya. Van a participar chicos y chicas de edades entre los 15 y los 18 años, procedentes del programa de cualificación profesional inicial, que es lo que es el PCEPI en Irún, chicos y chicas que no están dentro de la enseñanza reglada, y de centros de formación profesional, tanto de Irún como de Hendaya, que, como digo, tienen en común que presentan dificultades a la hora de llevar adelante sus estudios reglados. Bueno, creemos que el deporte es uno de los ámbitos de actividad que más acercan y que más afectan a los ciudadanos de nuestro entorno transfronterizo, con independencia de su edad o su origen social, y por lo tanto planteamos este programa experimental, que es una actividad extraescolar y con sesiones de surf que se van a desarrollar en el École de Surf Lehena Sar Itxas Gizonak de aquí, de Hendaya. Es una escuela que tiene una larguísima trayectoria y experiencia en la enseñanza del surf, y ha colaborado también con nosotros en algunos otros proyectos de cooperación transfronteriza en el ámbito deportivo. Por lo tanto, vamos a tener, como digo, aquí a la UPV, al PCEPI de Irún y a la Oficina de Información Juvenil de Hendaya, trabajando conjuntamente en este proyecto con alumnado de Irún y de Hendaya, y es una actividad que se va a empezar a desarrollar después de la Semana Santa. Pues es lo que tenía que decir por mi parte. Insisto en el agradecimiento a los fondos Euskadi y Aquitania por la oportunidad que nos dan de poner en marcha dos proyectos realmente ligados al territorio, ligados a las necesidades que hemos detectado en el ámbito de la formación y en el ámbito de la empleabilidad, y espero que os podamos informar del desarrollo y de los resultados más concretos que se puedan derivar de estos proyectos pues dentro de muy poquito tiempo. L'Atelier Landberry, que je représente, donc, est un partenaire depuis quelques années de Bidasoa Activa et un acteur aussi de différents projets transfrontaliers. Nous travaillons dans le secteur de l'économie, de l'insertion, de l'accompagnement de porteurs de projets individuels ou collectifs, de
tout ce qui permet de donner du pouvoir d'agir aux habitants, aux acteurs de ce territoire Pays Basque, Sudland et tout le territoire transfrontalier. Donc c'est d'une manière tout à fait... on est dans notre champ de compétences de travailler sur ces questions d'emploi, de développement économique de part et d'autre de la frontière sur un territoire vécu et habité par nos différents porteurs de projets. Donc voilà un peu ce qui nous amène à être un partenaire depuis quelques années de Bidasoa Activa. Eure eskualdeak Akitania Euskadi diru laguntzen programari esker, kasu honetan Bidasoa bizirik erakundeak, parte hartzaile izan da bi proiektu gaur aurkezten ari diren bi proiektu hauetan. Kontuetan izan behar da dagoeneko azken urte hauetan elkarlan honetan gaudela 24 proiektu desberdin egin direla, eta orduan kontutan izan beti nik uste dut aipatzen dudala Bidasoa ibaia muga izan dugun urte askotan, nik uste dut hori gaur egun niretzat behintzat aspaldian gaindituta dago, eta ikusten den bezala baditugu horra aurrekari batzue hizkuntzaren ezagutza mugaren bi aldeko mugan erraisteko gure hizkuntzaren bitartez, eta Bidasoa bizirike programa desberdinak egiten ditu bai garatuta dagon Euskadi Akitaniaren bitartez, Europan ezaguna gera, seriotasun bat badugu, eta kasu hontan bi proiektu bat ibaia aipatu dut muga erraisteko bigarren proiektua surfaren bitartez, kirolaren bitartez, nik uste du bai Bidasoa aldean, bai Hendaian eta Irun Hondarribian kirolak eta kultur jarduerak asko batzen gaituela, eta kasu hontan praktikak egin nahi dire surfaren bitartez. Eta gero beste proiektu lanarekiko ikasketak gainditzeko, titulu esan den bezala, lehen denak gaztelaniaz titulu esan denien irribartzu agertu zerate, eta titulu ez darresa, baina azken finean mugaz gaindiko formakuntza egonaldiak garatzerakoan sor daitezken zailtasunak identifikatzea albidetuko duen ikerketa anialditiko eta sortzailea. Hau da, ikasketa reglatuak alde batetikan Eusko Autonomia Erkidegoan egiten direnak, badaude beste ikasketa mota bat, eta gure mailan bai Bidasoa Bailaran, Irun eta Hondarribian egiten diren zenbait ikasketa, zailtasunak aurkitzen dira iparraldera pasatzerakoan zenbait lanak egiteko, eta orduan egin nahi dena da praktika horiek identifikatu arazo guzti hauek, jakiteko zertan gaude, eta lortu azken finean gure gazteak bai iparraldetik edo hegoaldetik iparraldera juteko, edota iparraldetik hegoaldera beraien formakuntza jarraitzeko. Nik ikusten dut beti dena oso reglatuta dago administrazioan, eta guk mugan bizigerena ohituta gaude arazo guzti horiek gainditzera, esperientzia bat badugu, eta nik uste dut honekin ere bai proiektu hau azten daia ikerketa, eta amaituko dare bai, eta azken finean behar duguna da gure arteko harreman hori sendotzea eta iztotzea, eta bi proiektu hauek hortan dakate bere helburua. Eskerrik asko.